La biblioteca del Majid te cuenta un cuento. Cuentos con trenes, de Aldo Tulien. Linchera. En el pueblo, los juegos eran por épocas. En la primavera, que es ventosa, salían a relucir los barriletes. Caña, papel y engrudo producían milagros multicolores, y por las tardes, después de la escuela, hacían florecer el cielo azul sin nubes. Las largas colas, contrapeso obligado para que el barrilete no cabeceara, se hacían de trapos. Las mamás solían controlar esta etapa de la construcción, porque más de una vez encontraron que a una sábana todavía en uso o el delantal nuevo de la cocina le faltaba un pedazo que se mecía muy orondo allí arriba, en la cola de un cometa. Ahora, y antes de que llegara el tiempo del violento hoyo pelota, con el que los varones retemplaban su masculinidad, era el tiempo de las bolitas. Hiroshi se había resignado a que la vereda de su tintorería, de tierra todavía, fuera la cancha más concurrida. Jorge esa mañana había amanecido ganador. Su bolita, cachuza, estaba haciendo estragos, cuando apareció Agustín por la esquina sur de la calle. Uno de los chicos de la barra lo vio venir como a media cuadra y dio el aviso. Las bolitas desaparecieron en los bolsillos y la cancha quedó desierta. Cuando Agustín llegó a la vereda del japonés Hiroshi, la barra ya iba por la esquina. Jorge se detuvo. La barra también se detuvo. Jorge le hizo a Agustín un gesto con las manos y le sacó la lengua. Los demás festejaron la burla y salieron corriendo, por las dudas. Jorge los alcanzó cuando estaban llegando a la otra esquina, y ahí se dio vuelta y desde el medio de la calle gritó: «¡Agustín, toca el violín!». Entre risas, los demás le hicieron coro. Agustín había llegado al pueblo hacía poco. Un día lo trajo un tren de carga y se quedó a vivir bajo el puente del arroyo. El viejo saco negro le cubría la flacura hasta las rodillas, y bajo el saco asomaba un estuche descascarado de violín que llevaba a todas partes. Cuando apareció en el pueblo, una nueva recomendación vino a agregarse a las que hacían las mamás cuando los chicos salían a la calle a jugar. Pero en esta había verdadera preocupación. «Cuidado con ese, es un linchera». El invierno pasó y una primavera luminosa y fecunda comenzaba a habitar las calles y la sangre. Los pájaros bochincheros discutían entre las hojas nuevas, y allá en el cielo, las primeras manchas de color anunciaban que había empezado otra vez el tiempo del barrilete. El domingo, la barra decidió ir a pescar. Jorge llevó la pelota por si la pesca se ponía aburrida. Caminaron por la bajada hacia la costa, las cañas al hombro. Hacía un lindo día. La brisa del río traía olor a camalote. «Sonamos. Nos ocuparon el lugar». «Sí, hay alguien pescando bajo el ceibo. ¿Lo ven?» «¿A dónde hay alguien? Si no se ve nada». «Porque el tronco del ceibo lo tapa, melón». «Pero se ve que hay alguien pescando. ¿No estás viendo la caña?» «¿Y qué? Nosotros somos 5. Vamos a ver quién termina pescando bajo el ceibo». Jorge se puso al frente. Los chicos de la barra apuraron el paso. La pelota que traía Jorge fue pasando de mano en mano hasta que fue a dar a las de Pajarito Arias, el más chico de todos. Las cañas al hombro pasaron a ser fusiles apuntando al ceibo. Era una carga a la bayoneta contra el intruso. Alguien había decidido pescar esa luminosa mañana del domingo y tuvo la mala idea de hacerlo bajo el enorme ceibo que era el lugar de pesca de la barra más brava del pueblo. Ahora los 5 se le estaban viniendo encima y no le iban a pedir por favor que se fuera. Ahora se las tendría que ver con ellos. Pajarito Arias se fue quedando atrás porque tuvo una corazonada. Una sola caña detrás del ceibo indicaba que el pescador era uno solo. Si fuera una barra de chicos como ellos, sería más fácil. Otras veces se habían peleado
y hasta era lindo. Piña va, piña viene, algunos revolcones, uno que otro maretón para lucir con orgullo y tener tema de conversación para varios días, y eso era todo. Jorge era el que provocaba a la otra barra y daba los primeros golpes. Todos los chicos del pueblo sabían quién era Jorge y los puntos que calzaba su barra. Y les temían. Nadie se hubiera atrevido a ocupar el lugar bajo el ceibo un domingo de primavera a la mañana. Nadie que fuera pibe. Por eso Pajarito se empezó a quedar atrás cuando Jorge, al frente de la barra más brava del pueblo, decidió desalojar al intruso. Ese tenía que ser un grande. Podía ser Manuel, el camionero, o el gordo Benicasa, que trabajaba en la fábrica de escobas, cargando fardos de paja de Guinea. Podía ser un grande, y en ese caso, ¿quién le iba a decir que se fuera de ese lugar porque era el sitio de pesca de la barra? ¿Lo iban a pelear? ¿Y si era Agustín? A Pajarito le corrió un frío por la espalda. Ya estaba cerca del ceibo. ¿Y si fuera Agustín? ¿Agustín el linchera? Nadie se mete con un linchera, y menos una barra de pibes, aunque fuera la barra más brava del pueblo. No se sabe muy bien qué es un linchera. Van y vienen de un lado a otro en los trenes de carga, nunca tienen trabajo fijo, viven bajo los puentes y todo el mundo les teme. Pajarito había escuchado muchas historias de lincheras. Los lincheras se llevan a los chicos. No dicen a dónde ni para qué, pero en las historias de lincheras siempre terminan llevándose a los chicos. Y para peor, los meten en una bolsa. El viejo de la bolsa es un linchera. La mamá le había dicho muchas veces que si no tomaba la sopa, se lo iba a llevar el viejo de la bolsa. Pajarito era el más chiquito de la barra y tenía miedo. ¿Y si el tipo que estaba bajo el ceibo era Agustín? Ellos lo habían provocado muchas veces. Siempre de lejos, claro, y salían corriendo, pero seguro que el día que Agustín los agarrara, no se la iba a perdonar. Los lincheras no perdonan, y se aparecen cuando uno menos los espera. Pajarito por miedo nunca le hubiera dicho nada, pero Jorge siempre que lo veía le gritaba: «¡Agustín, toca el violín!» Y todos tenían que salir corriendo. Es que era un tipo para la cargada, con esa cara de loco, la barba rubia y esa sonrisa suave parecía bobo. También con ese estuche de violín que llevaba bajo el brazo a todas partes era imposible no decirle algo, no gritarle, no burlarse de él. Y el grito salía como un latigazo: «¡Agustín, toca el violín!». Jorge era encarador y decidido, sobre todo si la barra lo había mirado. Entonces arremetía como un toro contra lo que fuera, y era capaz de llevarse una pared por delante si era necesario. Ahora está capitaneando a su escuadrón de pescadores domingueros que había sido desalojado de su lugar de pesca. Jorge estaba dispuesto a tomar el ceibo cueste lo que cueste. Casi llegando, faltarían 2 metros apenas, Agustín asomó la cabeza. La barra quedó petrificada. En ese momento se escuchó un grito que venía de atrás del fondo. Pajarito se sorprendió. Él había pensado que el intruso podía ser Agustín. Él había tenido la corazonada. Había venido sintiendo ese miedo frío del que no sabe por qué, pero sabe. Lo había presentido. Casi lo había visto antes de verlo. Y él fue el que gritó: «¡Agustín, toca el violín!». Se produjo el desbande. La barra dejó la polvareda de recuerdo y se perdió barranca arriba hacia el pueblo. Pajarito, que fue el primero en salir corriendo, se dio vuelta y vio a Jorge caído en el suelo y a Agustín que se le acercaba. A Pajarito se le nubló la vista y apretó contra el pecho la pelota. Creyó ver a Agustín enorme con su saco negro hasta las rodillas que se abalanzaba sobre su amigo caído, pero no pudo ver más porque siguió corriendo. Jorge había tropezado con una raíz y ahora estaba en el suelo. Del susto los músculos no le respondían. Le pareció estar atrapado en una red, como esos leones que cazaban en África en las películas. Agustín se le acercó. Jorge lo miró hecho un novillo, la boca llena de polvo, los codos hundidos en el estómago. «¿Te lastimaste?», preguntó Agustín con una sonrisa y su mirada de gotas de agua. Jorge apretó los dientes. «A ver, te pelaste el codo. Vamos a lavarte eso».
Agustín levantó a Jorge en sus brazos y lo puso a la sombra, al pie del tronco del ceibo. Sacó un pañuelo y fue a mojarlo en el río. Jorge quiso aprovechar la oportunidad para escapar, pero no pudo. Agustín le lavó la herida. Después le decís a tu mamá que te ponga agua oxigenada o tintura de yodo, no sea que se te infecte. Agustín se movía con suavidad y hablaba con calma, ajeno totalmente a la bronca que habían juntado los chicos ante la ocupación de su lugar de pesca y al terror de que el descubrimiento de su persona les había provocado después. No parecía tampoco haberse dado por enterado de que estaba en presencia del culpable de tantas burlas. Lentamente Agustín iba al río, mojaba su pañuelo y volvía para limpiarle a Jorge esa lastimadura que le había descubierto ahora en la rodilla. Jorge miraba por el rabo del ojo el estuche del violín que yacía a su lado. Las otras veces lo había visto de lejos y ahora le parecía más grande y más antiguo. Varios cortes en el cuero negro dejaban ver el armazón de madera. Agustín lo sorprendió mirando el estuche y le preguntó: ¿te gusta? Jorge se estremeció. Ahora Agustín se acordaría de las burlas. Ahora sacaría la bolsa y lo metería dentro. Jorge cerró los ojos. Se sintió acurrucado dentro de la bolsa a la espalda de Agustín, encerrado a oscuras y gritando sin que nadie lo pudiera oír. El linchera se lo llevaría vaya a saber dónde y desaparecería en la oscuridad. Era de mi padre, es el único recuerdo que me quedó del viejo, por eso lo llevo siempre conmigo. Jorge abrió los ojos. Allí estaba Agustín frente a él, pero no había ninguna bolsa y el linchera no parecía tener la intención de meterlo dentro de nada. Agustín seguía sonriendo y hablando con calma. ¿Te gusta la música? Jorge no contestó, miraba con atención todo lo que hacía el linchera. Agustín se dispuso a abrir la caja del violín. Lentamente, como en una ceremonia, levantó las trabas del metal de los costados. Luego presionó el botón de la cerradura del medio y por último abrió la tapa del estuche. Jorge inclinó la cabeza para mirar. La curiosidad era más fuerte que el miedo y casi se olvidó de que tenía frente a él al linchera del pueblo, al que todos los chicos temían y de quien se había burlado tantas veces. Del interior del estuche salieron 2 polillas medio atolondradas por el encierro. En la raída felpa azul del fondo de la caja había quedado la marca de un cuerpo de violín. Extraviado quizá, vendido o roto hacía ya mucho tiempo. Ahora era el dormitorio de un par de polillas aburridas. Del estuche vacío venía un olor a humedad, a cola rancia, que se mezclaba con el aroma de camalotes que traía la vecindad del río. Agustín metió las 2 manos dentro del estuche y levantó un violín imaginario como quien alzara de la cuna a un recién nacido. Pajarito Arias llegó jadeando a la casa de Jorge. Llevaba la pelota apretada contra el pecho y entró sin tocar el timbre. Fue derecho a la cocina, donde estaba doña Adela amasando los ñoquis del almuerzo dominguero. Pajarito, sin soltar la pelota, le contó que había ido a pescar bajo el ceibo grande y que en el lugar... Pajarito, sin soltar la pelota, le contó que habían ido a pescar bajo el ceibo grande y que el lugar ya estaba ocupado y que Jorge se había propuesto sacar al tipo de ahí y que, cuando llegaron, el tipo resultó ser Agustín, el linchera. Y entonces todos salieron corriendo, pero Jorge tropezó y se fue al suelo, y Agustín lo atrapó, y vaya a saber qué le estaría pasando al pobre Jorge ahora con el linchera ese. Y usted tiene que ir a salvarlo, y aquí le traje la pelota. Sanita se la traje, ¿vio? Con la mano izquierda el linchera hizo como que apoyaba un violín bajo la pera, y con la otra mano como que aprisionaba un arco en el aire. Agustín empezó a silbar un antiguo vals. Los dedos de la mano izquierda comenzaron a moverse como si pisara las cuerdas, y el arco imaginario en la mano derecha iniciaba un delicado vaivén acompañando el silbido finito y suave. El sol de la mañana, a contraluz, recortaba la figura del linchera a la orilla del río. Jorge miraba y escuchaba en silencio. Cuando terminó, Agustín bajó los brazos.
Jorge estaba confundido. ¿Qué era eso de llevar un estuche de violín sin violín? ¿Qué era eso de silbar y hacer morisquetas en el aire? ¿Qué clase de tipo era este que no le había dado ni una piña siquiera por sus burlas, ni una buena patada en sálvase a la parte? Él estaba acostumbrado a eso, donde las dan, las toman. Rompe, paga. Él estaba dispuesto a aguantarse la pateadura que, por lo demás, tenía bien merecida. Ahora que Agustín lo había atrapado, tenía que cobrarse. Era lo que Jorge había hecho muchas veces con otros chicos. ¿Y ahora, ¿Y ahora? Repetime lo que me dijiste en el recreo, cuando andaba la maestra cerca. Repetímelo, ahora que sí sos guapo. Y ¡zas! Le metió una trompada entre los ojos a la aterrada víctima. Ahora que el linchera lo tenía ahí, se había puesto a silbar no sé qué música y a hacer la pantomima de tocar el violín. Se acordó de un cuento de locos que le había contado el pelado Madile. En el cuento de Madile, el loco se creía que el cepillo de dientes que paseaba atado con un hilo era un perrito. ¿Agustín sería un loco de esos? Una sonrisa dulzona se abrió paso entre los pelos de la barba rubia y el linchera fue a sentarse al lado de Jorge, al pie del ceibo. Agustín apoyó la cabeza en el tronco y habló. Habló un largo rato. Jorge no quería escuchar. Hubiera preferido que el linchera le pegara, que se cobrara las burlas. Habría sido más sencillo para él. Los golpes duelen con un dolor que se va pronto. En cambio, una mirada, un gesto, una palabra se quedan dentro de uno y no salen así nomás. El linchera seguía contando con su voz suave y esa mirada celeste como de llovizna. Jorge no quería escuchar, pero la voz del linchera lo fue ganando poco a poco. Jorge empezó a sentir que estaba de visita en un mundo nuevo, diferente, creado para él. Un mundo que salía de la voz del linchera. Un mundo que estaba más allá de la pelota de fútbol que la barra pateaba cada domingo, de los bagres del río y de las piñas a la salida de la escuela. A Jorge se le estaba ablandando algo por dentro y luchó para no aflojar. Jorge no entendía muy bien lo que le estaba pasando, pero sentía que al linchera ya no le tenía miedo. Agustín siguió hablando de sus viajes, del violín del papá que un día se quedó en casa de un amigo, de la música que está en el agua y en el aire, de la música que está dentro de uno, de puentes, de trenes. Jorge, sin darse cuenta, fue apoyando la cabeza en el hombro del linchera. Doña Adela soltó la masa de los ñoquis y salió a la calle esquivando la mesita de la sala. Con el apuro se olvidó de cerrar la puerta de calle. Pajarito, entre curioso y asustado, la seguía. Doña Adela dobló la esquina hacia el río. Iba limpiándose las manos en el delantal cuando aparecieron, allá lejos, Jorge y el linchera. Agustín hacía gestos con las manos como si viniera hablando de cosas así de grandes. Jorge traía en sus manos, como un niñito dormido, el estuche de violín. Doña Adela gritó, y el grito corrió por la calle y rebotó en las paredes silenciosas ese domingo de sol al mediodía. ¡Jorge! ¡Vení para adentro enseguida! Pero el grito llegó demasiado tarde. Jorge y Agustín ya eran amigos para siempre.